¿Quién es Dios en tu vida? ¿Crees conocerlo realmente? Sean muy bienvenidos a nuestro episodio número 11 de nuestro podcast en línea. Mi nombre es David Sánchez y hoy me acompaña nuevamente mi amiga Elizabeth Uribe. ¿Cómo estás, Eli? Bien, David. Feliz de poder estar nuevamente junto a ti y también de que puedan los auditores vernos y escucharnos a través de las distintas plataformas que hoy día están disponibles para ello. Amén. Hoy vamos a tratar un tema muy especial de aquellos que decimos conocer al Señor, pero antes ya de ir de lleno a nuestro tema, entonces damos el pase para que puedan ver nuestra introducción. Vemos de nuevo. Por tu vaso, po. ¿No se está también? Bueno, algún poco, pero... Sí, pues que ya, ahora sí. Corta nomás. ¿Cómo era la primera pregunta? Se me olvidó. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Ya. ¿Querés conocerlo realmente? Ya. Eso. Ya, continuamos. Vete, estoy. Ya, ahora sí. Ya estamos de regreso, amiga. Y como decíamos anteriormente, hoy vamos a hablar de un tema muy especial respecto a aquellos que decimos conocer realmente al Señor. Y creo que nos vamos a hacer un autoanálisis para ver si realmente lo conocemos como decimos conocerlo, o realmente todavía nos falta mucho por conocer. Yo creo que esta parte se viene bien interesante. Bueno, antes de comenzar tengo que decir algo en mi favor. A ver, dime. Y es que la revelación de Dios es progresiva. Y Amén. a lo largo de la Escritura vamos a ir viendo cómo Dios se va revelando a su pueblo y va mostrando algo nuevo y diferente que hacia atrás no había revelado, pero que ha ido revelando. Y en el Nuevo Testamento se nos dice que la revelación máxima es Jesucristo. Pero a pesar de que nosotros podemos conocer estas verdades, hay procesos en nuestra vida donde Dios personalmente se nos va revelando y es un proceso es un continuo. Proceso y que no es para todos iguales. Igual, amén. Sí. Muy bien, muy buena Por esta si acotación. acaso, por si acaso estoy al debe. No, sí, yo creo que cuando hagamos este autoanálisis, yo creo que a todos vamos a darnos cuenta que en este autoanálisis nos vamos a dar cuenta que hay muchos que nos hace falta todavía conocer muchas cosas del Señor y realmente resulta ser una fuente inagotable. Bien, para introducir el tema, creo que este tema ya lo había comentado igual en Juventud, así que los jóvenes de Juve en línea, que a todo esto pasamos el dato ahí para que lo busquen en las redes sociales, ya lo escucharon alguna vez, pero obviamente que no va a ser igual, va a tener un matiz distinto. Yo no lo he escuchado. Y bueno, todo este tema partió porque comencé a leer sobre un lingüista. Creo que en el último episodio te comenté que me gustaba como estudiar de varias cosas. Sí. Bueno, empecé a estudiar de un lingüista que se llama Ferdinand de Schwartz. Lo pueden buscar, googlear, pero bueno, no les quiero dar la lata con este caballero que sabía de muchos idiomas, hablaba alemán, sabía inglés, sabía latín y digamos como que se encantó con el estudio del lenguaje, de las palabras. Mira, resulta súper interesante comenzar a leer de las personas que comienzan a estudiar nuestra forma de comunicarnos, el cómo utilizamos ciertas palabras, por qué, cuál es su origen. Resulta interesante, pero bueno, ¿qué es lo que dice este caballero que se llama Ferdinand de Schwartz? Dice que las palabras son como lo que tengo aquí en la mano, como una moneda. No sé si en la producción se verá, pero tengo una moneda de 100 pesos en la mano. Y él dice que cada palabra es como si fuera una moneda compuesta por dos caras que nunca se ven entre sí. ¿Y por qué? Él dice que las palabras están compuestas por un significado y un significante. Entonces, ¿qué significa cada una de estas cosas? El significante sería el aspecto audible de una palabra, y entonces el significado sería el ejercicio mental después de tú escuchar esa palabra. De cómo interpretas. Claro, por ejemplo, si yo te digo la palabra león, ¿qué se te viene a la mente? Un león, un animal peludo. ¿En dónde? ¿En África? En África. Sí. Y si piensas en otro león, ¿en dónde? ¿Qué pensarías? ¿Puede ser una película? La película El Rey León. El Rey León, sí. Sí. ¿Te fijas que un significante puede tener varios significados? ¿Te das cuenta? Sí. Sí. ¿Y cuál es la relación entre, por ejemplo, qué es lo interesante que dice esta persona? Dice la palabra perro, que si colocamos la misma palabra con las mismas vocales, pero le cambiamos el orden y decimos porre, ya no significa nada.
pero son los mismos signos lingüísticos, solo que le cambiamos el orden. Entonces, ¿qué tiene que ver la palabra, lo que nosotros decimos, perro, con un animal? No hay una relación. Es como una cara de una moneda que nunca conversan entre sí. El perro nunca sabe que le pusieron perro. Entonces hay alguien por detrás, ¿cierto? Que entonces se colocan de acuerdo y dicen, ya, a eso le vamos a llamar perro. Y a ese que está allá le vamos a llamar gato. Y así sucesivamente, entonces vamos construyendo un lenguaje. Y entonces ciertas palabras, personas se colocan de acuerdo y vamos a decir, a esto le vamos a poner taza, a esto le vamos a poner vaso. Y así sucesivamente. Claro. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la palabra? Es que en tu mano ahí tienes la Biblia. Sí. Y entonces ahí hay mucho significante, pero no sé, se puede parar el pastor el domingo a predicar de su palabra, Salmos capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos. Y tú lo puedes escuchar y eso te puede refalar. Pero realmente lo que el Señor quiere de nosotros es el significado real de lo que está en las Escrituras. Ese significado. Cuando empieza a llegar a tu mente, que lo habíamos visto como renovar tu mente. Sí. Cuando llega a tu mente y luego llega a tu corazón. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Cómo definimos a Dios? El significante Dios, pero más que el significante, que es lo audible, es el significado. Aquellos que decimos conocer realmente al Señor, entonces, ¿cómo Él es realmente? Te coloco en perspectiva. Mi sobrina, ya hace poquito, ya pasó los 2 años, ¿cierto? Y nosotros le hemos enseñado que cuál es el perro, cuál es el gato, ¿cierto? Sí, y ella, claro, cuando uno le dice perro, ella identifica, o dice, ¿quién es tu tío David? Y me apunta, ella sabe quién es. Pero cuando ella tenga 18 años, entonces a lo largo del tiempo, su significado se va a complementar y se va a ampliar y va a ser tremendo. Entonces ya a lo mejor a los 3 años va a ver que tal mascota, ¿cierto?, es un perro. Pero cuando tenga 18 años se va a dar cuenta de que es un mamífero, que probablemente tiene 4 patas, que tiene una colita, que si la mueven está feliz. Y si se le ocurre estudiar veterinaria, entonces va a saber de la estructura ósea del animal. Y su significado entonces de un perro no va a ser el mismo que cuando tenía 2 o 3 años. En nuestra vida como cristianos, cuando conocemos al Señor, cuando recién estamos caminando en el Evangelio, entonces conocemos a lo mejor algo etéreo del Señor. Decimos, es un Dios, un concepto más amplio. Pero en nuestro caminar cristiano, entonces vamos a comprender, wow, Dios es increíble. Y cada vez que vas caminando más, vas diciendo, wow, qué grande eres, Señor. Vas a comprender de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su cariño, también de su celo. O sea, vas a comprender áreas realmente increíbles del Señor. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy día. Conversar. Ya, para entrar, porque esa ya fue la introducción. La introducción, pero quedó súper claro. Creo que quedó claro. Quedó muy claro. Vamos a ver cómo lo define el mundo. Alguien que no conoce al Señor. Entonces, en la Real Academia Española, personas se colocan de acuerdo, ¿cierto? Y dicen, Dios significa esto. Si cualquier persona coloca en Google qué es Dios o quién es, ¿qué les va a aparecer como significado? Dice que es un ser supremo, que en las religiones monoteístas es considerado el hacedor del universo. ¿Coincides con eso? Sí. Génesis, ¿cierto? 1 dice, en el principio creó Dios, perfecto. Los cielos y la tierra. Como dice el comentarista del Mega, te la cedo, está bien. Luego dice, segundo significado, deidad a que dan o han dado diversas religiones politeístas. Y en el tercer punto dice que en el cristianismo es Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad. ¿Coincide en ese punto? Dios, sí, pero me faltan los otros 2. Faltan los otros 2, ¿cierto? Efectivamente. Ahora, ¿crees tú que con ese significado pudiésemos nosotros describir a Dios? Con lo que dice la Real Academia Española. Mira, con lo que dice la Real Academia Española yo podría asociarlo más bien con la etapa de tu sobrina, de lo que ella va comprendiendo hoy, lo que significan ciertas cosas, pero tú lo has dicho, a lo largo de nuestro caminar con Dios y a lo largo o en el tiempo en que vamos leyendo su palabra y aprendiendo más de Él a través de lo que aquí está escrito, entonces nos vamos dando cuenta de que Dios es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es mucho más que yo la verdad es que me quedo corto. Y a lo largo de mi vida, no tan solo después de haber estudiado su palabra, sino que de haberlo vivido,
Puedo ver, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y me doy cuenta que muchos científicos intentan describir cuál es el origen del universo y probablemente cuál va a ser el final. Y cuando yo leo las escrituras, me doy cuenta que tengo un Dios que es poderoso, que antes de que estuviese el universo creado, Él ya existía. Sí. Y que cuando todo esto deje de existir y va a perecer, y tú y yo no vamos a estar en carne y hueso, Él va a seguir estando. Entonces me doy cuenta que el Dios que tenemos es realmente tremendo. Sí, es que Él es eterno y es trascendente, está fuera de nuestro espacio y tiempo, cuando podemos entender de que el tiempo existe en la materia, en nosotros como la creación de Dios, pero Él está fuera de esa esfera, de esa naturaleza. Amén. Por eso es que no tenemos mayor dificultad para entender de que Él es principio y fin, porque hemos comprendido de que Él está fuera de nuestro espacio y tiempo. Amén. Pero también, como me explicaba Didier, Él es inminente, o sea, Él está presente en cada cosa que Él ha creado. Entonces, por un lado, Él es eterno, es trascendente, pero también está en cada partícula, en cada célula que corre En cada detalle. de nuestro cuerpo, Él está presente. ¡Qué Amén. increíble! Sí, qué increíble. Hay una parte de las escrituras que este fin de semana me ha calado hondo. Y la verdad es que no sabía que íbamos a hablar de esto, pero me tuve pensando realmente casi todo el fin de semana. Y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, del versículo 8. Y hay una escena que creo que refleja muy bien lo que estamos hablando, Eli. Cuando Felipe le dice al Señor, en este caso a Jesús, ¿cierto? Muéstranos al Padre y nos basta, le dice. Y Jesús responde y dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Realmente Felipe le está diciendo, mira, escucho el significado, pero quiero conocerlo, quiero realmente saber el significado. Y Jesús le dice, tanto tiempo que estoy al lado tuyo y no sabes que estoy aquí contigo. Yo soy el Padre, o sea, soy parte de la Trinidad. El significado que andas buscando está al frente tuyo. Y realmente yo pienso en eso y yo digo, qué bendición hubiese sido estar ahí en el puesto de Felipe, poder ver al Padre con mis propios ojos, por medio de su Hijo, por supuesto. Claro que sí. Y realmente comprender cuál es el significado. Yo no he podido ver al Padre nunca, pero Felipe entonces conversa con el Señor y Él le dice, aquí está. Es por medio del Hijo que podemos tener acceso al Padre, y entonces ahí este significado deja de ser significante, simples palabras que pueden llegar a nuestros oídos y se transforman en una cosa realmente poderosa. Exacto, y en algo real, en algo que tú puedes también palpar. Amén. Sí, sí, es interesante lo que hablas acerca de esta revelación que aún los discípulos, habiendo convivido tanto tiempo con Jesús, para ellos fue difícil poder internalizar. Es más, Jesús constantemente les está hablando, les está anunciando que Él iba a tener que morir, que Él iba a tener que ir a la cruz, incluso a través de versículos del Antiguo Testamento, que era el texto que en este caso los judíos manejaban, pero claro, aún así para ellos se les hacía muy difícil, y yo creo que eso tiene que ver también con esta soberanía de Dios, de que Él se nos va revelando también poco a poco, y en la medida en que nosotros también abrimos nuestro corazón para que Él nos enseñe y nosotros nos dejemos enseñar por Él. Claro. También me hacía recuerdo de cuando Pablo va camino a Damasco y queda ciego. Y él inmediatamente pregunta de quién eres. Y él se presenta. Y entonces empieza dándole un significante porque lo escucha y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces ahí lo procesa y entiende el significado, que el que lo había dejado ciego era un Dios poderoso. Entonces después le dice, vas a recobrar la vista, y le habla a Ananías. Entonces Ananías sabía muy bien quién estaba tratando con él. Y, claro, y sabía muy bien el prontuario. Pero me encanta esa escena en donde Pablo comprende el significado del Dios que estaba él inicialmente persiguiendo. Y sí, luego pasa él a ser
Perseguido, sí. Sí. Y eso es lo que pasa también en la medida que nos vamos involucrando más con el Señor. No sé si cuando eras niño, David, yo hacía mucho este ejercicio y es que trataba, me tendía en el pasto porque vivía en el campo y miraba al sol y mi objetivo era ver como la aureola o ese como círculo en el sol. Y si tú te das cuenta, quien ve directamente al sol, las vistas también son dañadas, porque por algo existen hoy día los anteojos, los antifaces, y yo trataba así como que ya, a ver cuánto aguanto para ver directamente al sol. Y lo mismo pasa cuando nosotros miramos hacia el cielo y podemos descubrir, o en realidad este Dios que siempre ha tomado la iniciativa de revelarse a los seres humanos, lo puedo ver a través, por ejemplo, del llamamiento de Isaías, de Isaías en el capítulo 6, y de cómo de pronto los seres humanos estamos tan acostumbrados a vernos horizontalmente que perdemos de foco que lo importante también es mirar hacia arriba, hacia el cielo, porque además allí es donde Dios está en su trono. Y entonces mirar a Dios siempre nos va a dañar en alguna medida, David, porque nuestro ego, nuestro orgullo, de manera psicológica, nos vamos a ver afectados por este brillo, por esta santidad de Dios, porque nos damos cuenta de que somos seres pecadores, de que no somos dignos de estar ante un Dios que es santo y que además la Biblia dice que es 3 veces santo. No así, no habla, por ejemplo, de ese atributo cuando habla acerca de su bondad. No dice yo soy 3 veces bueno, soy 3 veces misericordioso, sino que él habla de su santidad. Y eso provoca en nosotros algo que marca un antes y un después. Y me imagino también, así como Isaías tuvo esa visión de Dios en su trono y de cómo los serafines también ahí adoraban a Dios y adornaban el templo, también Saulo se encontró con esta luz brillante que nos deja ciegos y que provoca algo en nosotros. Y eso es algo extraordinario, porque desde allí en adelante entonces Dios comienza a revelarse y nosotros somos sensibles, y esos velos, ese velo que fue roto a través de la muerte de Jesús, entonces hoy día es roto también para nosotros, para poder ver y descubrir algo nuevo de este Dios. Que hay un teólogo que dice, mira, lo que nosotros conocemos de Dios es como lo que tú logras ver desde la cerradura de una puerta. Tú ves algo, ¿cierto? Pero es algo muy pequeño comparado con el océano. Sí, Dios es extremadamente grande. Nosotros no podemos dimensionar su grandeza, su poder, lo que Él es. Y aún así, en esa pequeña cerradura, nosotros ya nos dejamos encantar y asombrar por este Dios que nos ha mirado con tanto amor y con tanta misericordia. Amén. Yo, Eli, cuando pensaba en este tema, como que despertaba un hambre en mí de poder querer conocerlo más todavía. Creo que espero que el día que me toque fallecer siga con esas mismas ganas. Cuando leía sobre Ferdinand de Schwartz respecto al significado, entonces como que me hacía una invitación a escudriñar las escrituras y hacer un viaje de etapa a etapa, viendo cómo ciertas personas y ciertos profetas y personas especiales que salen descritas en la Biblia llegaron a tener una relación tan íntima con el Señor y que lo logran graficar tan bien respecto a quién es Dios. Jeremías, si no me equivoco, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Creo que grafica muy bien respecto al significante, aquello que había escuchado. Claro. Pero cuando dice ahora mis ojos te ven, está diciendo ahora sé muy bien lo que significas. Me encanta saber de David, y creo que sus salmos hablan de aquello, con una relación tan especial con el Señor que logra el Señor decir, este hombre es conforme a mi corazón.
Y cuando entonces estudio a David, creo que también estoy estudiando parte de su significado. Deja los salmos de ser un significante, simplemente unas letras que están ahí, que el mundo piensa que son simples letras, Claro. pero para nosotros son un significado. Y me encanta el Salmo capítulo 23, que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Creo que describe muy bien la relación de David con Dios. Él lo define diciendo: Él es mi pastor. Mi Dios está a mi cuidado. Mi Dios me protege. Mi Dios está atento. Mi Dios no me deja solo. Mi Dios está atento al enemigo. Creo que, y cuando dice: en delicados pastos me hará descansar, ahí describe a un Dios que nos ama, que quiere nuestra tranquilidad. Wow, creo que puedo seguir avanzando y realmente es increíble ver cómo el Señor actúa, entender su amor, entender su cuidado, entender que no estoy solo, que aunque me pueda ir a lo más alto, allá me va a encontrar el Señor, que aunque me vaya en el submarino lo más abajo, allá también me va a encontrar. Sí, ¿de dónde podremos escondernos? No puedo de su esconderme, presencia? dice: detrás y delante me Imposible. rodeaste. O sea, Dios, eres tan grande. Y dice: tal conocimiento me es demasiado para mí. Como decías tú, como mirando por esa cerradura, David dice: estoy realmente maravillado. Sí. Creo que da para mucho. Sí, pero es hermoso lo que podemos conversar en este tiempo, poder a través también de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque para que David llegue al nivel de decir: el Señor es mi pastor, es porque él tuvo que enfrentar y vivir, y la vida, y Dios lo llevó a tal situación en que él pudo decir: hey, Dios, tú eres mi pastor, a pesar de todas las circunstancias. Yo soy una simple ovejita indefensa. Exacto, pero tú eres mi pastor, tú tienes cuidado de mí, tú me llevas por esos pastos delicados, me guiarás y nos conduces junto a aguas de reposo. Él dice que va a pastorear nuestra alma, y eso es lo que es Dios. En su momento fue para David, y hoy día, por eso es que su palabra está tan vigente, porque cualquiera podría decir: no, estas palabras ya pasaron de moda, fueron escritas en un tiempo y época determinado, pero la palabra misma dice que la palabra es viva, es eficaz, y aún en este tiempo tiene el mismo efecto que tuvo en el día 1 o en el día en el que estos escritores hablaron y escribieron acerca de estas palabras. Dios sigue siendo Dios. Él dice: yo soy el alfa y el omega, como lo decíamos anteriormente. Por lo tanto, lo que está descrito ahí habla del mismo Dios. Exacto. Y me encanta saber que el Dios que estaba con David, que estaba con Abraham, que estaba con Jeremías, con Moisés y con con todos ellos, sigue siendo el mismo Dios que está con nosotros, Elin. Sí. Realmente es maravilloso. hermoso, sí. Bueno, la Biblia nos habla de algunos de los atributos naturales de Dios. ¿Cómo es Dios por naturaleza? Bueno, hablábamos acerca de su eternidad. Él es eterno, Él es inmutable. Esto quiere decir lo que hablábamos recién: su palabra no cambia, no tiene variación. De pronto las palabras hoy día cambian en su significado, y lo que antes significaba una palabra hoy día ya no tiene el mismo significado, porque la Real Academia ha tratado también de irse modernizando y actualizando. Pero nuestro Dios no cambia, Él es omnipresente, Él está en todo lugar, Él está aquí junto a nosotros, Él está en este mismo momento. Aquellos que nos están escuchando y viendo, también está con ustedes. Están con ustedes, están en el otro lado del mundo. Dios está en todo lugar, Él es omnisciente, Él sabe lo que pensamos y lo que sentimos. Me encanta eso, porque Jesús, que vivió como uno de nosotros, Él sabe cuando estamos tristes, porque Él vivió la tristeza, Él vivió la soledad, Él vivió la aflicción, Él sufrió hambre. Y cuando nosotros pasamos por todas estas situaciones, Jesús nos entiende y empatiza con nosotros. Ningún otro Dios, cuando hablamos de Dios, es Dios con minúscula, o dioses de las civilizaciones, es tan cercano como el Dios de la Biblia, porque mira,
venía pensando delante acerca de el sacrificio de Isaac y de cómo Dios le dice a Abraham, yo quiero que tú sacrifiques lo más preciado que tú tienes, que es tu hijo. Y una vez escuchaba una predicación que decía, claro, uno dice que es difícil para Abraham haber tomado esa decisión, ¿cierto? Habiendo esperado tanto por el cumplimiento de esa promesa, pero el expositor decía, en las naciones que estaban alrededor, el sacrificio de niños era algo normal para sus dioses. Para aplacar la ira de los dioses, eso era algo normal, el sacrificio de seres humanos. Entonces, hasta cierto punto, tal vez Abraham pensó y dijo, bueno, probablemente sea como uno más de los dioses, porque él salió también de una tierra muy pagana, con mucha idolatría, pero cuando está allí a punto de clavar el cuchillo, Dios le dice, no, Abraham, no, porque hoy sé que tú realmente confías en mí, o sea, que tu fe realmente es poderosa, y eso lo decía el expositor y decía, Dios demostró a través de ese acto que Él era un Dios diferente a todos los demás dioses paganos, porque Él no requería, en este caso de la muerte de seres humanos, el aplacar su ira. Es más, la Biblia dice en Juan 3:16 que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que Él nos dio a su único Hijo por amor a nosotros. O sea, Dios es increíble porque es totalmente antagónico a los dioses de este mundo, a los dioses que han querido ilustrar, que han querido mostrar a lo largo de las civilizaciones. Amén. Sí. Me encanta también, Eli, Juan 14, versículo 6 dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Me parece que este versículo es crucial para este tema. Uh-huh. Cuando él mismo dice, yo me voy a definir. ¿Quién soy yo? Jesús lo responde y dice, ¿quién soy? Bueno, pues soy el camino. ¿Qué más soy? Soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pueden presentarse cualquier otros que dicen ser dioses. Intermediarios, claro. Pero él dice, no, yo soy esto. Y el único. Uy, que nadie más ha tenido esa pachorra para decir, no. Me encanta Jesús, cómo se define. Sí. Y eso también habla acerca de la veracidad de sus palabras. Amén. Sí, que no anda con ambigüedades, que de pronto sí, puede ser que no. Él es. Él lo que dice, eso es. Eli, ya estamos casi llegando a la parte final, pero me encantaría preguntarte, ¿y tú cómo definirías al Señor? ¿Cómo lo defino? Para mí, Dios es todo. Si yo tuviese que resumirlo en una palabra, Dios lo abarca todo. Todo, sí, la palabra, todo. Obviamente uno en nuestro caminar con el Señor va descubriendo cosas de Él. Lo he visto como un padre, lo he visto como un amigo, lo he visto como ese pastor que está siempre pendiente de nuestras necesidades, lo he visto como mi proveedor, como el que me sustenta, pero para mí Dios lo abarca todo. Por eso hablaba acerca de la inmanencia, así era la palabra, inmanencia. Él está en todo, incluso en esto tan sencillo como un podcast, en esta conversación, Él está también. Amén. Sí. Oye, Eli, ¿y en qué minuto de tu vida tal vez las palabras te refalaban un poco y eran simples significantes, cosas que escuchabas, pero llega un minuto en el que tú dices, este Dios significa esto? ¿Cuándo fue ese minuto? Bueno, ese momento fue, me pasó un poco como a Saulo. ¿Ibas camino a Damasco? Sí, llevaba una vida religiosa, tenía muchos significantes en mi cabeza, muchos conceptos, pero eran ajenos, eran conceptos que estaban atribuidos más bien al Dios de mis padres o al Dios de la congregación donde yo estaba.
pero llega el momento en el que Él se revela a mi vida y Él me hace sentir el infierno, una vida sin Él, David. ¡Wow! Por eso... Pero no sé si puedes ampliar esa idea. No sé, ¿cómo llegas a sentir el infierno? Un sueño. Miren, no sé, todos los que nos ven en algún momento de sus vidas han soñado. Y los sueños tienen esa capacidad de hacernos sentir cosas vívidamente. Es como que si yo estuviese despierta. Como una realidad. Exacto. Entonces, yo sentí que me iba al infierno. Así, que me iba al infierno. Pero digamos, ¿tú estabas como apartada o no? ¿Del Señor o no? Sí, en ese tiempo. Sí, es que era como Job, de oídas Ya, le había había oído. Sí. Más tu ojo nunca le habían visto de verdad. Nunca le había visto de verdad. Entonces, fueron 23 años de mi vida. Yo, tal cual, me crecí en una iglesia de familia cristiana, me congregaba, era una más del grupo, pero eso no nos hace ser hijos de Dios. Y yo no había dado ese paso, más bien Dios no se me había revelado de tal manera en que yo dije, ok, Señor, yo dejo esto y dejo de tontear y ahora sí te sigo realmente, porque si tú me preguntas, David, yo en 2 oportunidades hice la oración de fe o de confesión, pero eran solo oraciones y momentos circunstanciales y muy emocionales, pero no era una oración realmente profunda o que me haya llevado a un cambio, porque yo seguía con la vida que llevaba. Entonces, a través de un sueño, Dios llega a mi vida, y ese sueño simplemente, David, era que yo me moría. Y en ese sueño yo le decía, pero Dios, yo te cantaba, yo iba a la iglesia, yo hacía esto, y nada de eso era suficiente, porque yo seguía sintiendo esa sensación que... ¿Cómo puedes describir esa sensación de estar en el infierno? Ay, no, es que es una sensación terrible, así mal. Y yo desperté llorando, pero angustiada. Toda mi vida, así como esas películas, cuando tú estás a punto de morirte, fue tal cual. Sí, era como que en mi sueño yo me moría, tal cual. Previo a que yo experimentara esa sensación de infierno, yo vi mi vida, cada detalle, cada pecado, cada cosa que ni yo misma me había dado cuenta que había cometido, lo vi allí. Y entonces allí me voy y yo siento como esa separación, porque es una separación, y yo digo, Señor, auxilio, ayúdame. Y allí despierto con una angustia tremenda. Nunca había experimentado eso. Hasta el día de hoy nunca he vuelto a vivir y a sentir lo que viví a través de ese sueño. Pero lo único que hice fue llorar. ¿Por qué? Porque mi preocupación no estaba enfocada tanto en que me había ido al infierno, sino que la motivación de mi corazón estaba en ese lapso de película donde mi vida había pasado. Y yo dije, Dios, todas estas cosas te he hecho, de todas estas maneras yo te he ofendido. Entonces allí comprendí de que había un poder que estaba obrando en mi vida, y que después, estudiando las Escrituras, pude darme cuenta que era el Espíritu Santo el que me estaba convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Y es entonces donde yo paso en un segundo, como por un lapso de muchas emociones, porque por un lado sentía tristeza por todo lo que yo le había hecho a Dios a lo largo de mi vida, pero después en un segundo sentía paz, porque al ver ese episodio de mi vida yo le pedí perdón al Señor. Perdóname, Señor, pero fue un arrepentimiento genuino. Ya no fue emocional, ya sino no fueron que solo palabras. No, fue genuino, y automáticamente me vino una paz. Me olvidé de todas esas cosas, porque David, yo siempre oraba al Señor y le pedía perdón por mis pecados, pero siempre tenía sentimientos de culpa en mí. Y como que yo decía, Dios, ¿me habrá perdonado realmente? Tenía como esa duda, siempre. Pero a partir de allí, David, fue como que Dios dijo, ya, yo arranco todo esto, tal como lo dice la Escritura, lo tiro a lo profundo de la mar y me olvido, y tú eres nueva. Y a partir de allí, entonces comenzó mi camino y mi vida con el Señor. Tuve ese encuentro, ese camino a Damasco, el Señor llegó a mi vida, me transformó,
y hoy soy lo que soy gracias a Él. Si Él no se hubiese revelado a mi vida de esa manera, probablemente yo no estaría aquí, David. Bueno, creo que en mí pasa algo muy parecido. Creo que si Dios tampoco hubiese llegado a mi vida de la forma que llegó, bueno, nunca hubiese comprendido el significado. ¿Sabes qué? Mientras ya ha pasado gran parte de este podcast, pensaba en lo que definía la Real Academia Española. Yo creo que la Real Academia Española tiene que responder a un público general. Por lo tanto, no pueden definir a Dios si es que realmente la sociedad en general no lo siente así. Claro. Debe ser aceptado por un común denominador. Pero me parece que si todo el mundo, imagínate, completo, conociera realmente al Señor, se le apareciera en este Damasco, tal cual como se te apareció a ti, tal cual como se le apareció a Pablo, tal cual como se me apareció a mí, yo creo que en la Real Academia Española se transformaría prácticamente en un libro tremendo, tremendo, y el capítulo en donde llegue a definir la palabra Dios, entonces habrían páginas, y yo creo que más de un salmo, más de un versículo de la Biblia estaría obligatoriamente inserto ahí para intentar definir y describir quién es Dios. Creo que la ciencia cambiaría y entonces ya no estarían investigando quién creó el universo, sino que ahora estarían investigando al creador del universo. Exacto. Creo que el mundo sería muy distinto si realmente todos pudiésemos comprender, conocer cuál es el significado real de Dios. Es un motor para mi vida, entonces seguir conociéndolo. Sí. Porque creo que aún me queda mucho por conocer. Y creo que esa parte de mi vida se transforma en algo súper interesante. Porque digo, siento que ya lo conozco, pero cuando veo que me falta tanto por conocerlo, entonces digo, Señor, quiero seguir este camino contigo. Yo sé que no va a ser difícil, dice, en este mundo sufriré aflicciones, pero luego te dice, confía. Entonces, estoy afanado, entonces ahora de seguir conociéndolo. De seguir conociéndolo. Una vez escuchaba que esta vida es muy corta para tratar de entender y conocer a Dios. Por eso fue necesario la eternidad. Él diseñó esta eternidad para que pudiésemos seguir conociéndolo más allá de la vida aquí en la tierra. Y esa es la invitación también que Dios hoy día te hace a ti que nos ves y nos escuchas. Si tu vida solo se ha reducido a esta vida temporal, entonces tenemos una noticia y una vida más allá de la muerte, y es la vida que Dios quiere que tú vivas. ¿A través de quién? A través de Jesús. Él es el único medio para poder llegar a Dios. Ya estamos terminando este podcast. Ha sido una bendición, David, poder profundizar un poquito más acerca de lo que es Dios. Amén. Ha sido muy enriquecedor para mí, la verdad. Sí. Y la verdad es que me voy muy contento. No sé, creo que ha sido un podcast muy especial. El poder siquiera comprender o imaginar un Dios que en este minuto me está viendo, me está mirando, me está amando, está siendo mi pastor. Creo que nos daría para mucho más tiempo. Sí. Tendríamos que hacer varios podcasts para volver a intentar definir, o inclusive, no sé, hacer una serie de podcasts y que otras personas vengan a definir quién es realmente el Señor. Para sus vidas. Así es. Y yo creo que queda también una gran tarea en este podcast. El que cada uno de ustedes que nos está viendo, escuchando, también pueda hacer este autoanálisis, como lanzábamos la pregunta al principio: ¿conoces realmente al Señor? Yo creo que ahí nos falta mucho. Sí, pero el Señor nos ayude y bueno, tenemos su palabra y a su Espíritu Santo también, que nos acompaña cada día de nuestra vida. Así es que estamos bendecidos de haberlos podido acompañar en este podcast. Esperamos haya sido de bendición. Y me despido, David. Nos vemos en una próxima oportunidad, si así Dios lo permite. Y te invitamos a que puedas dejarnos en los comentarios, tal vez en YouTube, y nos puedas decir quién es Dios para ti. O en este último tiempo, ¿qué significado ha tenido Dios en tu vida? A lo mejor ha sido tu proveedor, ha sido tu refugio, ha sido tu defensor. Nos gustaría que pudieses dejarnos en los comentarios quién ha sido Dios en tu vida. Amén. Nos despedimos, Eli. ¿Sí? Que les vaya excelente. Bendiciones. Dios les bendiga. Chao.